Muy bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 3. Hablando de misiones, si no hablamos o no compartimos de este versículo, pues quedaría un poco cojo, porque es el inicio de lo que sería el primer movimiento misionero y el comienzo de todos los viajes de Pablo para abrir y establecer iglesias a lo largo de toda Asia y de lo que ahora conocemos como Europa. Y vamos allá, ¿ya estamos todos ahí? Pues vamos rápido, voy a redimir el tiempo, voy a ser bueno y a media tengo que haber terminado. Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé, vamos a leerlo en su nombre correcto, como dice el texto: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos podrían subtitularse, sin cometer ninguna herejía, en la iglesia entre los judíos. Los 5 siguientes, del capítulo 8 al capítulo 12, podrían subtitularse la iglesia en transición, de judíos a gentiles, y el resto, desde este capítulo 13 hasta el capítulo 28, la iglesia entre los gentiles. Aunque el cristianismo ya se había extendido más allá de los límites de Palestina, los acontecimientos de la persecución en Jerusalén, capítulo 8, habían contribuido, lo podéis leer luego, es el apedreamiento de Esteban, habían contribuido a la difusión del Evangelio. Pero la iglesia seguía aún ajena a todo esfuerzo misionero de carácter formal, por decirlo de alguna manera. Se vieron obligados por la persecución a abrirse, a extenderse, a huir, y en ese abrir, extenderse y huir es cuando van compartiendo el Evangelio, dando su testimonio, y la gente se va convirtiendo. Pero como prioridad, como propósito misionero, todavía la iglesia no estaba enviando gente a abrir iglesias. Más fruto de los tiempos que estaban viviendo, de las circunstancias por las que estaban pasando, pero no de una manera, digamos, pensada y organizada. Fueron las circunstancias las que hasta ese momento habían hecho que el Evangelio se extendiera. La iglesia estaba bien equipada, lo vemos en el versículo 1. Había profetas y maestros. Señala algunos de ellos, pero no quiere decir que fueran los únicos, pero sí que estos son destacados. Los 5 que hemos visto al principio de este capítulo 1. Dice que estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, que significa negro, Lucio de Cirene y Manaén, curioso, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Según algunos comentaristas, que se había criado significa que era el manastro de Herodes el tetrarca, Herodes Antipas. Esto quiere decir qué diferencia de un personaje a otro, ¿verdad? Pero bueno, esos son los que estaban. También Saulo, que le pone en último lugar, y a Bernabé en primero. Algunos dicen que es un poco el orden en el que llegaron a la iglesia, pero bueno, vete tú a saber si fue así o no. El caso es que menciona estas 5 personas en este texto, ¿no? Dice que la iglesia estaba, por lo que vemos en ese versículo 1, bien equipada. Tenía sus profetas, sus maestros, y señala algunos de ellos, pero no quiere decir que fuesen los únicos. Pero sí que estos 5 son destacados, reconocidos por la iglesia local de Antioquía. Lo que sí indica el texto bíblico es que estaban en la iglesia. El contexto de iglesia aquí no es el contexto que tenemos nosotros de este local, ¿vale? No es un contexto de local, es un contexto de iglesia en el más sentido de la palabra, en el mayor sentido de la palabra. Y el contexto de iglesia aquí no es el de un local para 2000 personas, sino una casa donde los creyentes se reunían para estudiar la palabra. En el Antiguo Testamento, que era lo que se tenía, todavía estaban tímidamente a llegar los escritos de Mateo, que es el primer evangelio que se escribe, y después el resto, y luego ya posteriormente los escritos de Pablo y el libro de los Hechos con Lucas, pero esto mucho más en el tiempo. Pero
Como estaba diciendo, el contexto que aquí tienen no es el de un local para 2000 personas, sino el de una casa donde los creyentes se reunían para estudiar la palabra, instruirse en el conocimiento de la misma, orar por las necesidades que tuviesen y ayunar. No había local, pero eran iglesia. No había muchos, pero eran iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces nuestros conceptos tienen que cambiar. No había libro de registro, pero eran iglesia. A veces, si queremos que Dios actúe, que Dios haga cosas, que Dios se manifieste su gloria con poder, con autoridad en nuestra ciudad, en nuestro entorno, tenemos que empezar a pensar cómo ve Dios las cosas y no como las vemos nosotros. No era un local grande, no había 2000 personas, estaban más bien poquitos reunidos ahí en una casa, pero eran iglesia. Ministrando estos al Señor, versículo 2, los profetas y maestros ejercían su función, su ministerio, su labor en este contexto de iglesia. Y quiero que me vayáis entendiendo, en este contexto de iglesia se ejercían esos ministerios. El de profetas, el de maestros. El contexto de iglesia en nuestros días también está cambiando y lo vemos recientemente. Vemos ahora que hay una distancia que casi no nos vemos, ¿verdad? Tenemos todos una mascarilla puesta, excepto el que predica, que para eso tiene ese privilegio. Hasta el día que os contagie a todos y ya me pongáis el bozal. Pero somos iglesia, es decir, el contexto nos puede llamar la atención, nos puede incluso hacer que nos sintamos incómodos en el momento en el que estamos celebrando este culto, en las formas, en las maneras. Pero hermanos, somos iglesia. No podemos olvidar esto, somos iglesia. Puede que el contexto, como he dicho, de nuestros días esté cambiando también. Cambia el lugar, cambian las formas, pero no cambia la identidad de la iglesia, la esencia de la iglesia, de comunión, de relación entre creyentes. Puede que las formas que estemos ahora obligados a utilizar por las circunstancias no sean las que estamos acostumbrados, ni sean las que nos gusten, y posiblemente no sean las más adecuadas según nuestro criterio para ministrar al Señor en oración, por ejemplo. Como estaban estos hermanos en este capítulo 13, en estos 3 versículos que estamos estudiando, que estamos compartiendo. Pero antes de esta pandemia, con lo que considerábamos formas tradicionales, normales o habituales, la participación en las reuniones de oración, por ejemplo, de nuestras iglesias, de forma presencial, tampoco eran masivas, tampoco era que nos deslumbráramos. Con lo cual, la realidad es que la participación en las reuniones de oración online siguen siendo la misma, y las mismas personas que lo hacían de forma presencial. La diferencia es que ahora no hay excusas de tiempo, no hay excusas de lugar ni excusas de desplazamiento. Sé que algunos hermanos se conectan desde el coche mientras esperan a sus hijos que terminen el entrenamiento de fútbol. Casi les es ahora más fácil que venir antes corriendo y luego volver y si se quiere, se encuentra la forma. Si se quiere, se encuentra la manera de relacionarte, de estar, de orar, de profetizar, de compartir, de desarrollarte en comunión y en relación. Ahora lo máximo son 6. Hay maneras, tomar un café, no pasarse, no irnos a 12 porque ya estamos incumpliendo normativas, pero se puede, si se quiere, se buscan las formas de ser iglesia. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero se encuentra la manera. Con lo cual tenemos que evaluarnos y ver cuál es la causa, si realmente nuestra reunión es profundo en nuestro interior, que determina nuestras prioridades y que tenemos que confrontar con el Señor de forma personal e íntima. A mí hay muchas cosas que personalmente me gustan más, otras que me gustan menos, y hay otras que directamente no me gustan.
pero no soy un hedonista, es decir, no me muevo solamente por lo que me produce placer o me gusta, sino por lo que debo, como creyente, como hermano, como pastor, en mi relación, en mi formar parte de iglesia. Pero tampoco soy un estoico al que le gusta sufrir. Por eso intento aportar desde mi conocimiento y mis actitudes para formar parte de la solución de lo que me gusta, para formar parte de la solución de lo que no me gusta o de lo que creo que debe cambiar desde la humildad y el respeto. Dijo el Espíritu Santo, versículo 2. Dijo el Espíritu Santo, versículo 2. Estos profetas y maestros ejercían su ministerio. Dijo el Espíritu Santo, versículo 2. Estos profetas y maestros ejercían su ministerio en el contexto de iglesia que ellos estaban viviendo. Pero no lo ejercían de forma solitaria o individual. El principio para nuestros días es el mismo. Cambiará el contexto, las formas, las maneras de hacerlo, pero no el principio. El principio no cambia, el principio se aplica, se transporta de aquellos tiempos, de aquel contexto de iglesia en el que ellos se movían, al contexto de iglesia que estamos viviendo ahora. Hasta el inicio de esta pandemia, el contexto de iglesia en el que nos movíamos era un local donde veníamos, teníamos las reuniones de oración, la reunión de hombres, la reunión de mujeres, donde teníamos nuestro culto misionero de otra manera, donde hacíamos las cosas en ese contexto que entonces nos permitía hacerlo. Pero el principio era el mismo que el del libro de los Hechos. Y ahora que cambia el contexto, que estamos viviendo una situación distinta, el principio no cambia. Tenemos que pedir sabiduría al Señor para aplicar ese principio a los tiempos que estamos viviendo, al contexto de iglesia en el que nos movemos y al contexto de iglesia en el que estamos. Estamos obligados a buscar de Dios esa dirección para aplicar esos principios al contexto de iglesia en el que nos movemos ahora. El principio para nuestros días es el mismo. Cambiará el contexto, las formas, las maneras de hacerlo, pero no el principio. El Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antioquía, esta expresión, el Espíritu Santo dijo, se está cambiando por el Dios me dice a mí, o por el Espíritu Santo me ha dicho, relativa a cuestiones que tienen que ver con la misión de la iglesia. Hermanos, si la palabra profética tiene que ver con la misión de la iglesia, se debe dar esa palabra profética en el contexto de iglesia. El contexto cambiará, pero el principio no cambia. Nadie puede venir con una fórmula mágica que el Señor le dice o le ha dicho para la iglesia si no se da en el contexto de iglesia. Porque es a la iglesia a la que el Espíritu Santo dice. Es a la iglesia de Antioquía la que el Espíritu Santo dijo para iniciar y transformar lo que sería el mayor movimiento, no el mayor, porque luego hubo movimientos en el siglo XIX, siglo XVIII y siglo XX muy grandes en cuanto a la extensión de las misiones. Pero sí el inicio de ese movimiento misionero, en el que el Señor aparta a Bernabé y a Pablo para ese comienzo, que transformaría lo que sería el abrir iglesias en toda Asia y por ende nos llegó también a nosotros en Macedonia, Grecia, lo que ahora conocemos como Europa. El principio no cambia. Cambia el contexto. Cambia la situación por la que pasa la iglesia. Si tiene que ver con nosotros, Dios nos habla también. Yo no digo que Dios no te hable a ti de forma individual y de forma personal. A mí me habla todos los días también. Pero hay que situar el mensaje que recibimos del Espíritu Santo en el contexto en el que nos está hablando. Si no es un contexto de iglesia, Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y nos habla a cada uno de nosotros. Y
cuando nos habla de una forma individual es porque tiene que ver con nosotros, con el contexto individual nuestro, de nuestra persona. Sí, con nuestro llamado, para afirmarlo, para renovarlo, para cambiar actitudes, pensamientos que no son acertados o correctos. Pero sobre todo cuando Dios nos habla de forma individual, quiere perfeccionarnos, hacernos madurar. Afecta a nuestra santidad, o debe afectar a nuestra santidad, para que trate mejor a mi esposo o a mi esposa, para que atienda a mis hijos o a mis hijas, para que respete a mi jefe o a mi jefa, para que abandone un pecado, o para que pida ayuda en mis batallas. Pero si la cuestión tiene que ver con la Iglesia, el Espíritu Santo habla a la Iglesia, en el contexto de Iglesia que estemos viviendo, pero con los mismos principios de siempre. Un pastor recibe a lo largo del año en una iglesia como esta, como una media de 30 palabras proféticas para la iglesia. Hablo solo de las de la iglesia, no hablo de las que el pastor recibe a título personal, que no vengan directamente del Espíritu Santo, sino de que alguien viene y te dice: pastor, he recibido esta palabra, pum pum, te la cuenta, tú la recibes, la guardas y la analizas, esperas, o confirmación o mil cosas. No hablo de las individuales, sino para la iglesia. A lo largo del año, luego más o menos unas 30 palabras proféticas ajenas al contexto de la iglesia. Recuerdo cuando recién cambiado de local, recuerdo que vino una pareja un domingo, no había venido nunca, ni volvió a venir más, y que querían hablar conmigo. Entonces tenía yo el despacho en esa aula que ahora está en la escuela dominical, y casi no predicaba yo, menos mal, porque si no podría haber hecho un desastre después, pero casi me pierdo toda la predicación en atenderles, por cortesía, por respeto. A veces hay que saber decir: hasta aquí, espera que acabe el culto, me lo cuentas después, ¿no? Bien porque tienes que predicar y no quieres que afecte al mensaje que tú traes, o bien porque no disfrutas tampoco de este tiempo de comunión en la iglesia, ¿no? El caso es que los atendí. Pasaron poco más o menos que bendiciéndome y salieron poco más o menos que maldiciéndome. Yo sin abrir la boca, simplemente porque dije: bueno, va, lo pondré en oración y veré. Pues poco más o menos que me apedrean. Y bueno, yo dije: sí, el Señor se cumplirá, no hay problema. Bueno, pasó aquello, no volvieron, no pude decirles: todavía estoy esperando lo que me dijisteis. En ese caso era personal, no era para la iglesia, pero era personal, todavía estoy esperando. Pero si la cuestión tiene que ver con la iglesia, el Espíritu Santo habla a la iglesia, con sus profetas, con sus maestros, en el contexto de iglesia que estamos hablando. Como he dicho, algunas de estas 30 palabras proféticas que a lo largo del año en una iglesia como esta, yo no me imagino donde haya 2000 personas, no sé lo que puede pasar allí, ¿no? Pero algunas las descartas por puro discernimiento, las desechas. Dios te da, tú sabes que es de Dios, te viene ese discernimiento y dices: esta la aparco. Pero otras tienes que valorar en qué contexto la recibes. El testimonio del profeta, el texto de la escritura empleada, porque es importante que vaya respaldado por la escritura también. Porque como dijo Pedro, la palabra sigue siendo, la palabra profética más segura sigue siendo la escritura, la palabra de Dios, y nada puede contradecir o nada puede ni estar por encima de esa palabra profética. Por tanto, tienes que cuadrar si lo que están diciendo viene con un respaldo de texto bíblico. Para poder, al final te quedas de todas las 30, te quedas, no desechas todas. Este pastor no cree en los dones, sí, sí, pero también en el buen uso de los dones. Y hay que discernir, hay que sopesar, hay que juzgar. La palabra dice que se juzgue, la profecía es lo único, que no se juzguen los hermanos, pero sí la profecía. La profecía debemos de juzgarla, analizarla, sobre todo
mirarla con el patrón de las Escrituras y ver si es adecuado, si es correcta. Entonces, habiendo ayunado y orado, ya acabo, estoy llegando, me voy a pasar 3 minutos. Entonces, habiendo ayunado y orado, versículo 3. Entonces la iglesia, una vez el Espíritu ha dicho a la iglesia, vuelve a ministrar al Señor, vuelve a ministrar al Señor, vuelve a ayunar y vuelve a orar. Dice que una vez la iglesia, el Espíritu habla a la iglesia vuelve a orar y a ayunar, entonces les impusieron las manos. Esto quiere decir que se identifican con la misión encomendada por el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé. Se identifican. El Espíritu Santo habla, dice apartarme a Pablo y a Bernabé, les da una encomienda y la iglesia ayuna, recibe de parte de Dios esa encomienda para Pablo y Bernabé y los envía. Dice, y los despide. ¿Y cómo llegarán? Despedidos. Pero literalmente la palabra indica los suelta, los deja ir, deja que se marche. Este acontecimiento dio inicio, como he dicho, a los viajes del apóstol Pablo, por toda Asia y también por lo que luego sería Europa, iniciando la expansión del cristianismo y el movimiento misionero de la iglesia. Todo comienza en la iglesia. En ese contexto de iglesia del capítulo 13, de aquel tiempo, del primer siglo del cristianismo, de los primeros años del cristianismo, en ese contexto de iglesia, el Espíritu Santo habla a la iglesia. Todo comienza en la iglesia, ministrando al Señor en oración y ayuno, donde el Espíritu Santo habla a la iglesia y donde la iglesia atiende la voz del Espíritu Santo y donde la iglesia se identifica con la misión encomendada, envía, suelta o deja marchar a Bernabé y a Manos. El principio no cambia. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Me pasé, al final fueron 5. Bueno. Padre, te damos gracias. Estos son nuestros anuncios para la semana. Si te has quedado sin sitio para el culto o tienes miedo de que eso te pase, no te preocupes porque siempre hay un sitio para ti en la oración. Los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 10:30 de la mañana nos reuniremos a través de la plataforma de Zoom. Y justo antes de la oración del sábado tendremos nuestro estudio bíblico por excelencia, el Desayuno con Diamantes, pero en su versión virtual. Este sábado a las 9 te esperamos. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Estas y otras cuestiones son las que se plantea el autor John Lennox en su libro, que estaremos leyendo y comentando en nuestro taller de los viernes, de 7:30 a 8:30. Los invitados hablarán por Zoom y nosotros lo podremos seguir en directo a través del canal de YouTube de la Iglesia. No te lo pierdas. Retomamos nuestros cultos presenciales, a las 11:30 cada domingo. Recuerda ponerte en contacto con Silvia para reservar tu plaza y no perdértelo. Y si no has podido venir al culto, recuerda que todas las predicaciones son publicadas en nuestro canal de YouTube. Estaremos recogiendo las cajitas del niño de Navidad que hagas hasta el 28 de noviembre para llevarlas al centro de recogida. Para tener toda la información, visita la página web de Operación Niño de la Navidad y no olvidarte de nada, contamos con la tuya. Para toda la familia Jesús Vive, hoy os queremos enseñar qué te vas a encontrar con el reinicio de nuestros cultos de los domingos. Así que antes que nada quiero darte una serie de recomendaciones. La primera es que si los últimos 15 días has tenido síntomas del COVID, como por ejemplo tos, fiebre, mocos, o eres una persona de riesgo que padece múltiples patologías o enfermedades crónicas de tipo respiratorio o cardíacas, te abstengas de venir. El culto será de 11:30 a 12:30, tendrá una duración de 1 hora, pero para evitar aglomeraciones en la entrada de la iglesia se abrirá 15 minutos antes, así que sé puntual y ayúdanos a seguir con el plan establecido.
El aforo es limitado, así que deberás apuntarte llamando o mandando un mensaje al número que aparece acá abajo y para ello deberás hacerlo antes del viernes. Ahora vamos a pasar al interior, pero antes debemos llevar puesta correctamente la mascarilla, si no, no podremos acceder, así que no la olvides. Vamos. Lo primero que nos vamos a encontrar es un felpudo que tiene una solución desinfectante donde nos vamos a limpiar la suela de los zapatos y luego nos vamos a secar aquí. Buenos días, Vanessa. Buenos Bienvenida. días, Pepe. Gracias. Mira, a tu derecha y a tu izquierda tienes gel para hacer la desinfección de manos. ¿Vale? Ok, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Pues adelante. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y ahora Unuquier nos va a indicar dónde debemos quedarnos sentados durante todo el culto. Vamos a pasar por aquí. Eres la primera porque vamos a ubicar. Y ahora vamos a hacer una pausa porque esto es muy importante, el tema de los baños. Solo se puede entrar una persona a la vez, tanto en el de mujeres como caballeros. Y después de una vez salgas, el ujier procederá a limpiarlo. Y en la cocina permanecerá cerrada durante todo el culto. Así que vamos a intentar el máximo posible el no tener que usarla. Y para la escuela dominical también deberemos seguir unas normas. Los niños deberán tener puesta siempre la mascarilla, deberán traer una botella de agua con el nombre puesto y los profesores ya se encargarán de mantener la distancia de seguridad entre ellos. Como te has apuntado anteriormente, tu sitio ya está asignado, así que el ujier lo único que va a hacer es indicarte dónde vamos a permanecer sentados. Es importante que traigas de casa tu botella de agua para evitar las entradas a la cocina. Y si todos respetamos las normas de seguridad, entre todos vamos a poder disfrutar de un culto seguro y relajado. Una vez acabado el culto, vamos a proceder a la salida del local. Lo vamos a hacer de forma escalonada. Los ujieres nos estarán en todo rato comunicando en qué momento nos toca salir. Ya puedes salir. Muchas gracias. Una vez salgamos de la iglesia, es importante que no nos quedemos fuera hablando o formando grupos por testimonio de la comunidad que nos ve, pero también por la seguridad entre nosotros. Así que, de verdad, os esperamos el próximo domingo. Un beso.